en lo más profundo de la Sierra de Coahuila. Un grito agudo rasgó el aire, cortando la columna de soldados exhaustos por la marcha forzada. ¡Alto total! Cientos de miradas se clavaron al instante en la fuente del sonido. Allí, empapada en sudor bajo el sol inclemente y cargando una pesada mochila de combate, una mujer soldado se interponía ante un compañero que estaba a punto de colapsar. Frente a ella, un teniente coronel, con un uniforme impecablemente planchado y botas sin una mota de polvo, sostenía una vara de mando. Estaba lanzando una sarta de insultos tan humillantes y degradantes que es imposible repetirlos aquí, y todo frente a la tropa. Sin embargo, la mujer soldado no titubeó ni retrocedió un centímetro. Con una voz baja, pero tan helada que calaba los huesos, preguntó: «Disculpe, mi teniente coronel, ¿qué acaba de decir?» El oficial se burló, pensando que simplemente estaba reprendiendo a una oficial de bajo rango sin importancia, pero no tenía idea de con quién estaba tratando. No sabía que la mujer frente a él era Xaviera Talamantes, la general de división más joven en la historia del ejército, una veterana de las fuerzas especiales. Tampoco sabía que ella había ocultado su rango a propósito para marchar junto a los soldados, ni que, en cuestión de horas, sería él quien se arrodillaría para suplicar perdón en medio de esa misma marcha, con todos sus hombres como testigos. Ese día, la sierra dejó de ser un simple campo de entrenamiento. Se convirtió en el escenario de una colisión frontal entre el poder y la responsabilidad. Un campo de batalla donde la verdad, por tanto tiempo oculta, comenzaba a salir a la luz. ¿Por qué ella, recién nombrada comandante del cuerpo de ejército, había abandonado la comodidad de su oficina para someterse a esta marcha extenuante? ¿Por qué ocultar su rango, cargando el mismo peso y caminando al mismo ritmo que sus soldados? Cada una de estas decisiones tenía una razón, y esa razón era una sola: poner a prueba a uno de sus comandantes. La historia nos lleva a 2 días antes, cuando todo comenzó. Ella era Xaviera Talamantes Rojas, general de división del ejército mexicano. La primera mujer en comandar un cuerpo de ejército, una leyenda viviente egresada de las fuerzas especiales. Pero en ese momento, sobre sus hombros no brillaban las estrellas de su rango, solo pesaba una mochila manchada de tierra, idéntica a la de cualquier otro soldado. «¿Qué chingados dijo usted?» La voz de Xaviera era un susurro, pero su eco resonaba más frío que el viento de la sierra. Su tono era seco, desprovisto de emoción, pero la letalidad que contenía oprimía el aire a su alrededor. Sin embargo, el hombre frente a ella no fue capaz de percibir esa amenaza. Era el teniente coronel Damián Montemayor, comandante del batallón, con su uniforme perfectamente almidonado y una vara de mando en la mano. Acababa de bajar de su vehículo oficial, y con una arrogancia palpable y sus botas relucientes, se pavoneaba frente a la tropa. ¿Qué dije? ¿Acaso estás sorda? Pendeja. El general de la zona militar nos está observando desde el puesto de mando. Este batallón tiene que ser el número 1 a como de lugar. ¿Y a ti se te ocurre pedir un descanso en plena marcha? Montemayor golpeó el hombro de Xaviera con su vara. Era una flagrante insubordinación y un acto de abuso de poder. Los soldados cercanos contuvieron el aliento, sorprendidos. No sabían quién era Xaviera, pero sí sabían que era una compañera que había caminado junto a ellos durante 2 días hasta que sus pies sangraron. La escena retrocede al inicio de la marcha. Xaviera había asumido el mando del cuerpo de ejército apenas 2 días antes. Desde el podio de la ceremonia, lo que vio a los ojos de los soldados fue una total ausencia de espíritu. Se movían como autómatas, con el alma muerta. En lugar de sentarse en su cómodo sillón de oficina, tomó el plan de la marcha del desierto de 400 kilómetros, conocida por ser la prueba más dura para los soldados. Su jefe de Estado Mayor intentó disuadirla, suplicando: «Mi general, apenas acaba de llegar. Además, la Sierra de Arteaga es famosa por su brutalidad. Una inspección en helicóptero sería más que suficiente. Mi lugar no está en un sillón de piel, sino en el mismo suelo que pisan mis soldados. Quite mi nombre de la lista de asistentes y prepáreme el equipo. Es una orden». Así comenzó aquel infierno. Xaviera, haciéndose pasar por una oficial de bajo rango, se unió a la formación. Aunque su cuerpo estaba forjado en el entrenamiento extremo de las fuerzas especiales, caminar por un terreno montañoso y escarpado con una mochila de 30 kilos, al mismo ritmo que soldados 20 años más jóvenes, no era tarea fácil. Las ampollas en sus pies se formaban, reventaban y volvían a formarse. Soportó el dolor masticando un par de analgésicos. Pero lo que más la atormentaba no era el dolor físico, sino el sonido de la respiración dificultosa de los jóvenes soldados a su lado. Caminaban casi sin descanso, durmiendo a ratos,
con las botas destrozadas y las mochilas a punto de desfondarse. Y a pesar de todo, los comandantes no aparecían por ninguna parte. Solo se oían por la radio las órdenes de acelerar el paso. Fue entonces cuando, al llegar a una cresta conocida como el Espinazo del Diablo, un sargento a punto de desvanecerse tropezó. Sabiera se apresuró a sostenerlo, cargando su mochila y sugiriendo que se tomaran un breve respiro. Justo en ese momento, el jeep de Montemayor apareció, levantando una nube de polvo. «Oye, tú, ¿quién te dio permiso para quitarte la mochila y descansar? Levántate, levántate y corre». Montemayor pateó el costado del soldado caído con su bota. El soldado, con los labios blancos y partidos por la deshidratación, temblaba incontrolablemente. La mirada de Sabiera se endureció. Se plantó frente al soldado, protegiéndolo. Este soldado no está en condiciones de continuar. Si no recibe atención inmediata, podría estar en peligro. El reglamento estipula 10 minutos de descanso por cada 50 de marcha. Al ver que Sabiera le citaba el reglamento, el rostro de Montemayor se encendió de ira. Para él, obsesionado con impresionar al general de la zona, las reglas no significaban nada. Aquella mujer soldado que se interponía en su camino era solo una molestia. ¿Reglamento? ¿De qué unidad eres? ¿De dónde carajo saliste para venir a citarme el reglamento a mí? ¿Al comandante del batallón? En el ejército, mi palabra es ley. ¿Entendido? Ante el grito de Montemayor, Sabiera se ajustó el casco, mientras se limpiaba el sudor que le corría por la barbilla. Lo miró directamente a los ojos. La principal obligación de un comandante es la seguridad de sus subordinados. Poner en riesgo la vida de sus hombres por un primer lugar no es algo que un comandante deba hacer. ¿Estás loca? Identifícate. ¿Cuál es tu unidad? Gritando, Montemayor extendió la mano para agarrar a Sabiera por el cuello del uniforme. En un instante, la mano de ella se disparó como un rayo, torciendo la muñeca del teniente coronel. Era un movimiento de defensa letal, perfeccionado instintivamente durante sus años como una de las agentes más temidas de las fuerzas especiales. ¡Ay! Montemayor soltó un quejido ahogado y retrocedió, con el rostro contraído por el dolor. La presión había sido suficiente para casi triturarle los huesos. Los ojos de Sabiera, cubiertos de polvo, brillaron con la ferocidad de una bestia. Aquello no era una simple insubordinación. Era la abrumadora presencia de una guerrera que había sobrevivido a innumerables situaciones de vida o muerte. Insubordinación. Si vistes este uniforme, deberías tener vergüenza. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Te vas a ir al bote, policía militar. Que alguien se lleve a esta mujer de aquí. A pesar de los gritos de Montemayor, ninguno de los soldados se movió. Al contrario, en sus ojos comenzaba a brillar una extraña fascinación. Durante todo el entrenamiento, esta enigmática mujer los había ayudado sin quejarse, asumiendo las tareas más duras. Sentían emanar de ella un peligro indefinible. Incapaz de soportar la humillación de ver su autoridad desafiada, Montemayor decidió rebajarla con el método más vil. Repitió la misma obscenidad que había escupido antes. «Vieja estúpida, ¿por qué no te quedaste en casa a hacer tortillas? Qué mala suerte que viniste al ejército a estorbar». Una vez más, el insulto degradante golpeó sus oídos. Sabiera soltó bruscamente el brazo de Montemayor. Luego, con un movimiento lento, muy lento, llevó la mano al bolsillo interior de su camisola. Los soldados tragaron saliva, observándola. «Mala suerte», dice. Sabiera sonrió con frialdad. «Pues sí, hoy es tu día de mala suerte. Tuviste la desgracia de toparte conmigo». Sabiera sacó del bolsillo un objeto que había guardado con sumo cuidado, envuelto en plástico para protegerlo del polvo. Era una boina negra, del color de la noche más oscura. En el centro, brillaba nítidamente el emblema de su unidad, el símbolo del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Se quitó el casco, lo arrojó a un lado y se puso la boina. A continuación, sacó otro objeto del bolsillo interior y comenzó a colocarlo en las hombreras de su camisola. Justo en ese momento, un rayo de sol se filtró entre las hojas de los árboles, iluminando sus hombros. La estrella dorada que brillaba no era una, ni dos. Eran tres. 3 estrellas sobre un emblema de águila y laureles. La insignia de general de división del ejército mexicano resplandeció bajo el sol abrasador de Coahuila. A sus ojos, teniente coronel, ¿le parezco una mujer que debería estar en casa haciendo tortillas? El rugido de Sabiera cayó como un rayo en un cielo despejado. Los ojos de Montemayor se abrieron como platos al ver la insignia de general de división. Solo podía balbucear, incapaz de articular palabra.
Sus piernas perdieron toda fuerza y sus rodillas comenzaron a temblar violentamente, como una hoja en la tormenta. Los soldados a su alrededor también estaban estupefactos, con la boca abierta. No podían creer que esa hermana que había marchado y sufrido con ellos fuera, en realidad, la comandante del cuerpo de ejército. Sabiera caminó lentamente hacia Montemayor. Con cada paso que ella daba, él retrocedía, con el rostro desencajado por el terror. Soy la general de división Sabiera Talamantes. Teniente coronel Montemayor. ¿Así es como abusa de sus subordinados para conseguir un ascenso? Mi general. Yo no necesito sus excusas baratas. Arrodíllese frente a mis hombres y pida perdón. El aire en la sierra cambió por completo. El telón de una lección inolvidable se estaba levantando. Un sonido sordo, como el de una bestia pesada al caer, rompió el silencio. Eran las rodillas del teniente coronel Damián Montemayor, quien hasta hace un momento blandía su vara con arrogancia, golpeando el suelo áspero y polvoriento. Temblaba de pies a cabeza, como si una presión invisible y gigantesca lo estuviera aplastando. Su mirada estaba fija en las insignias plateadas que, a pesar del polvo, brillaban en los hombros de Sabiera. 3 estrellas. No eran simples trozos de metal. Para un militar, representaban un universo de autoridad absoluta, una jerarquía que no podía ser desafiada. Los labios de Montemayor temblaban y su rostro perdió todo color, volviéndose pálido como un fantasma. Sus pupilas se dilataban, incapaz de distinguir si lo que estaba viviendo era un sueño o una pesadilla. Mi general. Yo. ¿Qué hace usted aquí? Las palabras que Montemayor logró articular eran un balbuceo incoherente. Su mente era un lienzo en blanco, como cenizas después de un incendio. El terror lo invadió al darse cuenta tardíamente de lo que había dicho y, sobre todo, a quien se lo había dicho. Un sudor frío le recorrió la espalda como una cascada. Sabiera lo miraba desde arriba, con una expresión glacial. Caminó muy lentamente, hasta quedar cara a cara con él. El crujido de sus botas sobre la tierra seca era como un martillo golpeando el corazón de Montemayor. A sus ojos. ¿Mi presencia aquí es inapropiada? La voz de Sabiera era baja, pero su tono frío y firme congelaba el aire. Montemayor negó frenéticamente con la cabeza y la golpeó contra el suelo. No, mi general. Por supuesto que no. Cometí un terrible error. Le juro que no sabía que era usted. Solo intentaba corregir al personal porque la marcha se estaba retrasando demasiado. Sabiera suspiró. Giró la cabeza para mirar al soldado que Montemayor había estado a punto de patear. El joven, exhausto, apenas podía mantenerse en pie con la ayuda de sus compañeros. En su mirada se mezclaban el asombro, el miedo y un atisbo de esperanza. Sabiera volvió a fijar su vista en Montemayor. ¿Patear a un soldado caído y lanzarle insultos es el método de entrenamiento de su batallón? Usted acaba de tratar a mi subordinado peor que a un animal, y a mí me dirigió palabras que pudren los oídos. No tengo excusa. Mi general, por favor, deme una oportunidad. El general de la zona nos estaba presionando mucho por los resultados de esta marcha. Y perdí el control. Montemayor intentó culpar de sus acciones a las órdenes de un superior. Esa cobardía enfureció aún más a Sabiera. Durante su tiempo en las fuerzas especiales, lo que más despreciaba era a los comandantes que trataban a sus hombres como piezas de ajedrez desechables. ¡Silencio! El grito de Sabiera hizo que Montemayor contuviera el aliento. No se excuse. ¿Acaso el coronel le ordenó golpear a sus hombres? ¿Le ordenó acosar verbalmente a una mujer? No. Esos actos nacieron de su propia naturaleza miserable. Un comandante debe ser el pilar en el que sus hombres puedan apoyarse, la armadura que los proteja del fuego enemigo. Pero usted es solo basura, una daga que se clava en la espalda de sus propios soldados. Sabiera se cruzó de brazos y dirigió su mirada a los soldados que los rodeaban. Cientos de ojos la observaban. ¡Atención todos! Su voz resonó, cortando el aire con una fuerza increíble. A partir de este momento, asumo personalmente el control total de esta área de operaciones. Además, relevo al teniente coronel Damián Montemayor de su cargo como comandante del batallón. Con efecto inmediato, la boca de Montemayor se abrió de par en par. Relevo del mando. Para un militar, era una sentencia de muerte. Mi general, por favor, solo una oportunidad. He servido por 20 años. Montemayor, llorando, intentó agarrarse a las botas de Sabiera, pero ella apartó su mano con frialdad. ¿Le preocupan sus 20 años de carrera? Estos jóvenes son los hijos valiosos de alguien. Son la familia de alguien. Los amigos de alguien. No son un escalón para satisfacer su ambición de ascenso.
Sabiera contuvo a duras penas la ira que la consumía y miró a Montemayor. Por un momento, deseó entregarlo a la policía militar y encerrarlo, pero sus soldados le estaban observando. Debía mantener su compostura como comandante y, al mismo tiempo, imponer el castigo más severo. Teniente Coronel Montemayor, usted que tanto hablaba del espíritu de la marcha, demuéstremelo ahora mismo. Sabiera señaló el suelo con una mirada. Ponga la frente en el suelo. Que un teniente coronel se humillara de esa manera frente a sus hombres, en el ejército, donde el honor lo es todo, era la peor humillación posible, el justo castigo por el abuso que había infligido a sus subordinados. Montemayor dudó. Postrarse con la cabeza en el suelo frente a cientos de sus hombres era equivalente a una muerte social. ¿Estás sordo? ¿Acaso mis palabras son una broma? Los ojos de Sabiera lanzaron chispas. Montemayor comprendió instintivamente que si se resistía, las consecuencias serían irreparables. Con mocos y lágrimas corriendo por su rostro miserable, lentamente se arrodilló. Puso las manos en la espalda y apoyó la frente en el suelo áspero. El patético espectáculo de un comandante con rango de teniente coronel, humillado en esa posición, provocó un murmullo de júbilo entre los soldados. Era un sentimiento de catarsis, un alivio inmenso que lavaba de golpe toda la humillación que habían soportado. Sabiera ignoró a Montemayor y se acercó al soldado que se había desmayado. Se arrodilló para quedar a su altura. El soldado, desconcertado, intentó hacer el saludo militar. A sus órdenes. Mi general. No lo hagas. Sabiera tomó la mano del soldado con un gesto cálido. La ferocidad con la que había reprendido a Montemayor había desaparecido por completo. No te preocupes. Has sufrido mucho. Lo siento de verdad. Por culpa de un mal líder. Los he hecho pasar por todo esto. Una general se había inclinado para disculparse con un simple soldado. Ante esa escena, los ojos del joven se llenaron de lágrimas. No es nada. Mi general. Estamos bien. Bien. ¿Tienes los labios destrozados? Sabiera sacó una bebida rehidratante de su bolsillo y se la dio al soldado. Luego, llamó al médico militar. Sargento de Sanidad, revise el pulso de este soldado y llame a una ambulancia para que lo trasladen al hospital. Y revise el estado de salud del resto del personal. No descansaremos 10 minutos, sino 30. Quítense las botas y dejen que sus pies respiren. Gracias. Mi general. El grito de los subordinados resonó en la sierra. No era la obediencia forzada, sino un clamor de admiración que nacía del fondo de sus corazones. En ese instante, el radio de comunicación en el asiento del copiloto del jeep de Montemayor comenzó a sonar con urgencia. Aquí Jaguar, llamando a Puma. Jaguar a Puma. Responda. Puma, responda de inmediato. El mapa muestra que están detenidos. Informe el motivo. Era la voz nerviosa del coronel Ricardo Elizondo, comandante del regimiento. El nombre clave Jaguar era bastante ridículo. Montemayor, todavía arrodillado, se estremeció. Sabiera lo miró fijamente y luego se dirigió hacia el vehículo. Sin dudarlo, tomó el radio. Aquí Puma. Adelante. Al otro lado de la línea. Ricardo Elizondo, sin saber que la voz había cambiado, continuó gritando. Oye, Damián, ¿te volviste loco? Te dije que consiguieras el primer lugar. ¿Y te quedas ahí parado sin hacer nada? ¿Acaso no quieres ascender? Muévete. Aunque sea arrastras. Una sonrisa helada se dibujó en los labios de Sabiera. Nada había cambiado. Siempre los mismos comandantes que trataban a sus hombres como carne de cañón, obsesionados con sus propios ascensos. Coronel Elizondo, ¿se divierte tanto haciendo sufrir a sus hombres? La voz tranquila pero afilada de Sabiera provocó un silencio momentáneo en la radio. ¿Quién habla? ¿Quién eres tú? ¿Quién carajos se atreve a usar el radio del comandante del batallón? Sabiera respiró hondo y luego rugió. Soy la nueva comandante del cuerpo de ejército. Sabiera Talamantes. Esa a la que tanto le quiere lamer las botas. Al otro lado de la radio se oyó un estruendo, como si alguien hubiera estrellado algo contra la pared. Probablemente la taza de café que sostenía. Mi general. ¿Qué hace usted ahí? La voz alterada de Elizondo se escuchaba claramente. Lo que yo haga aquí no es lo importante ahora mismo. Coronel Elizondo, usted ha perdido de vista por completo el objetivo de este entrenamiento. Ha puesto en riesgo a sus hombres con un plan de operaciones imprudente y ha dado órdenes ilegales a sus comandantes subordinados. Fue un malentendido. Mi general. Solo quería forjar una unidad más fuerte. ¿Una unidad fuerte? Obligar a los soldados a marchar hasta que la piel de sus pies se desprenda y colapsen es su definición de una unidad fuerte.
Si esa basura es en lo que usted cree, entonces le mostraré personalmente cómo me forjaron a mí en las fuerzas especiales. La voz de Xaviera se volvió aún más grave, y su peso pareció viajar por las ondas de radio hasta el puesto de mando. Espéreme en el cuartel general del regimiento. Si se mueve un solo centímetro antes de que yo llegue, ese será el día de su funeral. Cambio y fuera. Xaviera arrojó el comunicador con brusquedad. Se volvió de nuevo hacia sus tropas. Los soldados ahora la miraban con una mezcla de asombro y reverencia. Se acercó a Montemayor y golpeó el suelo con la punta de su bota. Él se levantó tambaleándose. Su frente estaba cubierta de tierra y sangre, y su rostro era un desastre de mocos y lágrimas. Usted espere aquí a la policía militar para ser interrogado. Reflexione sobre sus actos hasta que reciba su sentencia. Xaviera se colocó de nuevo su propia mochila. Sus ayudantes intentaron correr para ayudarla, pero ella los detuvo con un gesto. Continuamos la marcha. Los oficiales y soldados a su alrededor murmuraron: Mi general, nosotros podemos regresar por nuestros medios. Usted ya puede tomar un vehículo. Pero Xaviera negó con la cabeza. No, yo empecé esto. Además, no puedo ir en un vehículo mientras mis soldados caminan. Recorreremos juntos los kilómetros que faltan. Volvió a ajustarse la mochila. Al verla, algo cálido surgió en el pecho de los soldados. Sin que nadie se lo ordenara. Uno a uno, comenzaron a levantarse y a preparar sus equipos. Podemos hacerlo. Si la general está con nosotros. Podemos hacerlo. Los ojos de los soldados que habían estado a punto de rendirse volvieron a brillar con vida. Ya no era una marcha forzada. Era el comienzo de un verdadero entrenamiento, liderado por alguien a quien respetaban. Bien. En marcha. No seremos de las fuerzas especiales, pero somos el orgullo del ejército mexicano. Terminaremos esta marcha con valentía y, sobre todo, con seguridad. ¿Entendido? Sí, mi general. El grito de los soldados retumbó en el cañón de la Sierra de Arteaga con una fuerza que nunca antes habían mostrado. Xaviera iba a la cabeza, seguida por cientos de soldados. En la retaguardia, abandonado a su suerte, el teniente coronel Damián Montemayor, cubierto de polvo, solo podía observar sus espaldas con una expresión vacía. En el lugar donde su ambición se había derrumbado, solo quedaba un amargo arrepentimiento. La marcha se reanudó, pero el ambiente era completamente diferente. Los soldados se ayudaban mutuamente, empujándose y animándose para seguir adelante. Xaviera también soportaba el dolor de las ampollas sangrantes en sus pies, pero no dejaba que se notara. Al contrario, si veía a un soldado en dificultades, le hacía una broma para aligerar el ambiente. ¿Estás cansado? En mis tiempos, una colina como esta la considerábamos terreno plano y la subíamos corriendo. No mienta, mi general. Esa pendiente tiene más de 40 grados de inclinación. Mira a este muchacho, ¿ves estos muslos? Puro músculo forjado en la sierra de Chihuahua. Los soldados soltaron una carcajada. El muro entre la comandante y sus hombres se estaba derrumbando. Marchaban como un solo cuerpo, respirando al unísono. La luna comenzó a asomarse en el cielo. Un manto de oscuridad azulada descendió sobre las montañas. A lo lejos, las luces del cuartel se hicieron visibles. Y frente a la entrada, pálido y caminando de un lado a otro con nerviosismo, estaba el coronel Ricardo Elizondo. Con unos binoculares, observaba la columna que se acercaba mientras tragaba saliva. En la vanguardia de la formación, incluso a través del polvo, se distinguía la imponente figura de esa mujer, la leyenda de la que solo había oído rumores, Xaviera Talamantes, la comandante más joven y dura del ejército. Elizondo se llevó instintivamente la mano al cuello. Presentía que ese día, el sonido de cabezas rodando sería ensordecedor. Cuando el puesto de guardia estuvo a la vista, Xaviera detuvo la marcha, se giró hacia sus tropas, cubiertas de sudor, y ordenó: vista al frente. No somos desertores. Entraremos en este cuartel como generales victoriosos. Hombros erguidos, canten, por la gloria de mi patria. Soy soldado mexicano. Por la enseña tricolor, juro dar mi vida yo. El canto de cientos de hombres se unió en una sola voz, un huracán de sonido que barrió el cuartel. La fuerza de su espíritu era tal que incluso los guardias de la entrada se pusieron en posición de firmes por instinto. Xaviera, al frente, cantaba con la voz más potente de todas. Su mirada estaba clavada en el coronel Elizondo, que esperaba en la entrada. Sus ojos parecían decirle: ponte cómodo. El juicio apenas acaba de comenzar. La verdadera batalla estaba oculta en las profundidades del cuartel. La espada de Xaviera, desenvainada para cortar de raíz la corrupción y a los comandantes ineptos, brillaba con un filo letal.
Las luces de los postes del cuartel iluminaban el patio de armas ahora oscuro. La imagen de cientos de soldados cubiertos de polvo, entrando en formación, no era la de un ejército derrotado, sino la de una tropa de élite que regresaba victoriosa de una batalla brutal. El sonido de sus respiraciones agitadas y el retumbar de sus botas contra el asfalto hacían temblar el suelo. A la cabeza de esa formación marchaba Xaviera Talamantes, general de división, veterana de las fuerzas especiales. Su mirada era más fría que el viento helado del invierno. Frente al puesto de guardia, el coronel Ricardo Elizondo esperaba, rígido de tensión. Tragó saliva. Las 3 estrellas en las sombreras de Xaviera, incluso cubiertas de polvo, brillaban con una luz deslumbrante. A sus órdenes. Mi general. Soy el coronel Ricardo Elizondo, comandante del regimiento. Elizondo realizó un saludo militar apresurado. Su voz temblaba visiblemente, pero Xaviera lo trató como si fuera invisible. Ignoró su saludo y pasó de largo a su lado. Toda la tropa de la marcha. En formación en el patio de armas. Ante la fría orden de Xaviera, sus ayudantes se movieron con la precisión de máquinas. Elizondo se quedó paralizado con la mano en la sien, sin saber qué hacer. Un sudor frío le recorría la espalda. Más que la humillación de ser ignorado, era el terror a la tormenta que se avecinaba lo que lo dominaba. Los soldados se congregaron en el patio. Xaviera no subió al podio. En su lugar, se paró en la primera fila, al mismo nivel que sus hombres, mirándolos a los ojos. Hicieron un gran trabajo. El espíritu que demostraron hoy supera al de cualquier unidad que haya visto en toda mi carrera militar. Los ojos de los soldados brillaban con orgullo. Pero detrás de la victoria de hoy, hay una mancha vergonzosa. Y no me quitaré este uniforme hasta que haya limpiado esa mancha por completo. Ahora, rompan filas, regresen a sus barracas, dúchense y descansen. He ordenado una cena especial para ustedes, coman todo lo que quieran. Rompan filas. A sus órdenes. Mi general. Gracias. Los soldados se retiraron entre gritos de júbilo. En el patio solo quedaron Xaviera, sus ayudantes, y el coronel Elizondo con su estado mayor, abandonados y en silencio. Xaviera se giró lentamente y fulminó a Elizondo con la mirada. Coronel Elizondo. A mi oficina. Sí, mi general. Por aquí, por favor. Elizondo, nervioso, la guió. El pasillo que conducía a la oficina del comandante del regimiento estaba en silencio, con cada eco de las botas de Xaviera. Los hombros de Elizondo se encogían. Al entrar en la oficina, Elizondo le ofreció apresuradamente un asiento. ¿Gusta un café, mi general? Xaviera, en lugar de sentarse, levantó la elegante placa que descansaba sobre el escritorio del comandante, coronel Ricardo Elizondo. La placa, decorada con letras doradas, era ostentosa, pero en las manos de Xaviera parecía un arma. ¿Qué fue lo que le dijo por radio al teniente coronel Montemayor? ¿Que ganara a toda costa? ¿Incluso si tenía que arrastrar a los soldados enfermos? Eso era para establecer la disciplina militar y forjar un espíritu de lucha más. Crack. Xaviera estrelló la placa contra el escritorio. El sonido seco hizo que Elizondo diera un respingo. El hecho de que las suelas de las botas de mis soldados se desgasten y sus pies sangren no es algo que se soporte con espíritu de lucha. Es un problema de equipamiento y de falta de interés de los comandantes. Mientras tanto, usted seguramente estaba sentado en su oficina con aire acondicionado, jugando a la guerra en un monitor. Xaviera sacó de su bolsillo un papel arrugado. Era una libreta donde había tomado notas durante la marcha. 12 soldados con lesiones durante el entrenamiento. De ellos, 5 por equipamiento y armamento defectuoso. 3 con fracturas de tobillo por rutas de entrenamiento mal planificadas. Y el resto, con anemia por una alimentación deficiente. Este es el verdadero rostro de su unidad de élite. El rostro de Elizondo se tornó ceniciento. El pedido de nuevo equipamiento ya se realizó al mando central. Pero, no diga estupideces, cortó Xaviera con frialdad. Antes de llegar, revisé a fondo los libros de contabilidad de esta unidad. ¿En qué se gastó el presupuesto destinado a reemplazar los cascos de Kevlar de los soldados? ¿En un menú especial para el comedor de oficiales? ¿En un inútil campo de práctica de golf? ¿En modificar su vehículo oficial? Elizondo no pudo decir una palabra. ¿Cómo demonios era posible que la nueva comandante, en solo 2 días, hubiera descubierto la doble contabilidad? Ella no era una general de escritorio que había llegado por conexiones. Durante su tiempo en contrainteligencia militar, era conocida como una diosa en la detección de corrupción y fraudes. Usted usó el dinero que debía alimentar a mis soldados para tunear su camioneta.
Redujo los suministros que ellos debían usar para llenar la cava de vinos del club de oficiales. Mi general, por favor, sea indulgente. Mi única intención era mejorar el ambiente de la unidad para levantar la moral. ¿Levantar la moral? Sabiera miró a Elizondo con furia. La presión en su mirada lo asfixiaba. Sus ojos parecían querer atravesarlo. Era una mirada que solo poseen aquellos que han cruzado la línea entre la vida y la muerte, una mirada que inspira un terror primario. No soy tan compasiva como para perdonar a un hombre que se ha enriquecido con la sangre de mis subordinados. El teniente coronel Montemayor era su perro faldero, así que solo seguía sus órdenes. Pero quien sostenía la correa y lo movía a su antojo era usted. Sabiera señaló el teléfono sobre el escritorio. Llame a la policía militar ahora mismo. Entréguese y confiese sus crímenes. Si soy yo quien los llama, le aseguro que no se saldrá con la suya solo perdiendo el uniforme. Me encargaré de que reciba la sentencia más pesada en la historia de la justicia militar. Elizondo se derrumbó. Se dejó caer en el sofá, desprovisto de toda la autoridad que su rango de coronel le confería. Parecía un niño al que hubieran descubierto con las malas calificaciones. O peor, un alma en pena frente a la Santa Muerte. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Mi general, tenemos una situación de emergencia. Era el capitán de su guardia personal, pálido como el papel. ¿Cuál es el problema? Varios de los soldados que terminaron la marcha presentan síntomas de vómito y diarrea. Parece una intoxicación alimentaria masiva. Están siendo trasladados de urgencia al hospital militar. El ceño de Sabiera se frunció. Lo que faltaba. Una intoxicación. ¿Cuál fue el menú del almuerzo? Guisado de puerco con chile colorado y frijoles refritos. Por lo que pude averiguar, la carne de cerdo llevaba caducada bastante tiempo. Y el capitán miró de reojo al coronel Elizondo y guardó silencio. Sabiera lo supo de inmediato. Esto también era obra de Elizondo. Hable. Se ha descubierto que la empresa que suministra los alimentos es propiedad del cuñado del coronel Elizondo, el señor Héctor Benavides. El aire en la oficina se congeló. La mirada de Sabiera, que había estado clavada en el suelo, se posó sobre Elizondo. Soltó una risa amarga, incrédula. Luego, cerró los ojos lentamente. No era un gesto de piedad, sino la firma en una sentencia de muerte. Elizondo, usted ni siquiera es un soldado. Es peor que la escoria más baja. Sabiera agarró a Elizondo por el cuello del uniforme y lo sacudió. ¿No fue suficiente con que mis hombres se destrozaran el cuerpo en el entrenamiento? ¿Ahora también los envenena con comida podrida? ¿Es eso ser un líder? Las venas del cuello de Sabiera se marcaron. El rostro de Elizondo se puso blanco. Un sonido ahogado salió de su garganta mientras luchaba por respirar. Capitán, llame inmediatamente a la unidad de investigación y conecte con el director del hospital militar. Quiero informes de la condición de los pacientes cada media hora. Y movilice a todo el personal de la Inspección General. Quiero que registren esta unidad hasta que no quede ni una rata, hasta que no haya un solo grano de polvo fuera de lugar. A sus órdenes. El capitán salió corriendo. Sabiera arrojó a Elizondo a un rincón. Y a ese cuñado suyo. Que lo arresten de inmediato. Haré que se trague toda esa carne podrida delante de mis ojos. Furiosa, Sabiera salió de la oficina del comandante. A través de la ventana, vio las sirenas de las ambulancias y el ir y venir de los médicos. Su corazón se encogió. Sus hombres habían confiado en ella, habían resistido. Y la recompensa que recibieron fue basura podrida. La sangre le hervía en las venas, pero Sabiera luchó por mantener la calma. Lo importante ahora no era lamentarse, sino actuar con rapidez y castigar sin piedad. Apretó los puños con tal fuerza que sus uñas se clavaron en la carne, haciéndola sangrar. A cualquiera que se atreva a tocar a mis muchachos. Lo destrozaré hasta que no queden ni sus huesos. La reina de hielo. La mujer que no pestañeaba ni en las situaciones más peligrosas de sus misiones. Estaba mostrando, después de mucho tiempo, sus verdaderos colmillos. La sala de urgencias del hospital militar era un caos. Jóvenes soldados acostados en camillas con suero intravenoso, médicos y enfermeras corriendo de un lado a otro, el sonido de las arcadas mezclado con quejidos de dolor. Cuando Sabiera llegó, los oficiales intentaron saludarla, pero ella los detuvo con un gesto. Los saludos no son necesarios. La prioridad son los pacientes. ¿Cuál es la situación? El director del hospital se acercó rápidamente. Afortunadamente, ningún soldado está en estado grave. Es una gastroenteritis aguda, por lo que estamos administrando suero para evitar la deshidratación. Con descanso, para mañana al mediodía estarán recuperados.
Sabiera finalmente soltó un suspiro de alivio. Se acercó a las camas donde gemían sus hombres. Un soldado raso, pálido y acostado. Intentó incorporarse al verla. Era el mismo joven al que ella había ayudado durante la marcha. «Quédate acostado. No te levantes», dijo Sabiera, acercándose rápidamente y posando una mano en su hombro. «Me siento avergonzado. Mi general. Quería demostrarle mi fortaleza y ahora me ve en este estado tan lamentable». Los ojos del soldado se humedecieron. «¿De qué hablas? No es tu culpa. Los que te dieron comida en mal estado son unos hijos de la chingada. De verdad. Lo siento mucho. Debí haber venido antes para revisar las cosas». Sabiera sacó un pañuelo de su bolsillo y secó el sudor frío de la frente del soldado. Sus manos, curtidas por el combate, ahora eran tan suaves como las de una madre. Ante ese gesto cálido, el soldado finalmente rompió en llanto. «Extraño a mi mamá. Quiero ver a mi mamá». Al oír su sollozo, otros soldados en la sala también comenzaron a llorar en silencio. El corazón de Sabiera se partió en dos. Estos jóvenes solo habían venido a cumplir con su deber hacia la patria. ¿Y qué les daba la patria a cambio? Sabiera apretó los dientes. «No te preocupes. Me encargaré de todo para que tus padres no tengan que sufrir. Descansa y duerme. Mañana por la mañana, te prometo que tendrás un desayuno delicioso». Al salir de la sala, el rostro de Sabiera se había endurecido de nuevo. Fuera, el capitán de su guardia la esperaba. «Ese hombre, Benavides, ha sido detenido en el puesto de guardia, pero está armando un escándalo, exigiendo que lo dejen pasar, alardeando de sus conexiones con altos mandos y de su amistad con el coronel». Una sonrisa torcida apareció en los labios de Sabiera. «Un escándalo, dice, un perro callejero que entra por su propio pie a la jaula del tigre. Escóltenlo a la oficina del comandante del regimiento». Sabiera regresó al puesto de mando de Elizondo. Él ya estaba en el suelo, inmovilizado por la policía militar. Poco después, la puerta se abrió y un hombre corpulento y de mediana edad entró con aire prepotente. Era Héctor Benavides, el cuñado proveedor. «Oye, Ricardo, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué hay policías militares aquí? ¿No saben quién soy? Soy Héctor Benavides. El diputado de este distrito es como mi hermano». Benavides se sentó en el sofá, cruzando las piernas, y entonces vio a Sabiera. Se quedó callado. Una mujer con uniforme de combate lo estaba mirando con una intensidad aterradora. «¿Y tú quién eres?» «Esta es la oficina del comandante». «¿Qué hace una mujer sentada aquí?» «Cállese». La orden seca de Sabiera hizo que Benavides se detuviera. «¿Qué? ¿Me acabas de hablar de tú? ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Mocosa?» Sabiera pateó la mesa de centro frente a ella. La pesada mesa de madera voló por el aire y aterrizó justo delante de las rodillas de Benavides. Fue una patada perfeccionada en años de entrenamiento de combate. Un poco más fuerte y le habría destrozado las piernas. «¡Ah!». Benavides gritó y cayó al suelo. «Parece que no entiende la situación. Soy la general de división Sabiera Talamantes. Su cuñado, Ricardo Elizondo, está bajo arresto por malversación de fondos y abuso de autoridad. Y ahora es su turno». Los ojos de Benavides se dirigieron hacia Elizondo. Solo entonces vio a su cuñado en un rincón, atado y con la cabeza gacha. El rostro de Benavides se puso blanco como la cera. «Señor Benavides, ¿cuánto tiempo llevaba caducada la carne de cerdo que suministró?» «No. Eso fue un error en el almacén. Un pequeño descuido. 50 de mis hombres están en la sala de urgencias. ¿Cree que eso se puede explicar como un descuido?» Sabiera se levantó y se acercó a Benavides. «La corrupción en el ejército es el equivalente a la traición. Debilita a nuestras fuerzas y ayuda al enemigo. Usted no es diferente de un espía. Si estuviéramos en guerra, sería ejecutado en el acto. Por favor, perdóneme la vida. Le devolveré todo el dinero que sea necesario. Lo que me pida. Pero perdóneme». Benavides se arrastró y se aferró a las botas de Sabiera. «¿Dinero? Claro, el dinero es bueno. Su patrimonio será confiscado por completo. Y le haré devolver hasta el último centavo que ha robado. Auditoría fiscal, investigación de la fiscalía y un juicio militar. Le haré probar cada uno de los infiernos que pueda imaginar». Sabiera hizo una seña a la policía militar. «Llévenselo. Aunque es un civil, cometió un delito dentro de una instalación militar. Que lo encierren en el calabozo por ahora. La entrega a la policía civil será mañana. Que pase la noche reflexionando con el olor de esa carne podrida». «Mi general, cometí un error». «Ah,
La policía militar se llevó a Benavides a rastras. El silencio volvió a reinar en la oficina. Xaviera miró por la ventana. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas. Había sido un día largo. En apenas unas horas desde su llegada, había destituido a un comandante de batallón, arrestado a un comandante de regimiento y capturado a un criminal. No se sentía cansada. Al contrario, su mente estaba más clara que nunca. Toc, toc. Su capitán entró con cautela. Mi general, la cena está lista. Debería comer algo. Aunque sea tarde. Mis hombres están con el estómago vacío. No puedo llenarme yo sola. Dile al cocinero que prepare sopas instantáneas. Muchas. Esta noche la pasaré en el hospital con los soldados. Y esto no es una orden. Es una petición. Yo no he comido. Y nuestros muchachos tampoco. Comamos juntos. El capitán miró a Xaviera por un momento y luego respondió con firmeza. A sus órdenes. Le prepararé la mejor sopa Maruchan del mundo y se la llevaré de inmediato. Poco después, en la sala de descanso del hospital militar, una enorme olla de sopa hervía vigorosamente. Los soldados que ya se sentían mejor comenzaron a reunirse. Xaviera, con una sonrisa, cocinaba carne asada en una pequeña parrilla eléctrica. Vengan, muchachos, coman, yo prepararé la salsa. Mi general, ¿de verdad podemos comer esto?, murmuraban los soldados. Claro que sí, cuando yo tenía su edad y estaba en entrenamiento. Hasta insectos comía. Agarren antes de que se enfríe la carne. Xaviera rió y llenó el plato de un soldado con un trozo generoso de carne. Los soldados empezaron a comer con avidez. El sabor de la carne asada reconfortaba sus cuerpos y almas cansadas. Xaviera también probó un bocado. El sabor salado y ahumado. Para ella, era más exquisito que cualquier platillo gourmet. Al ver a sus hombres recuperar la energía, sintió que el peso del día finalmente se desvanecía. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo del primer acto. La red de corrupción podría ser más profunda y extensa de lo que imaginaba. Mientras cenaban, el celular de Xaviera sonó. El identificador de llamadas mostraba al jefe del Estado Mayor de la Inspección General del Ejército, un compañero de su generación y, a la vez, un rival. Habla Xaviera Talamantes. General Talamantes. ¿En qué diablos se ha metido ahora? Las quejas desde el alto mando no paran de llegar. El secretario particular del secretario de la Defensa Nacional ha llamado. Todo es un caos porque arrestó a Héctor Benavides. La voz al otro lado de la línea era de pánico. La presión externa había comenzado. Xaviera dejó los cubiertos y se limpió la boca. Sus ojos volvieron a brillar con frialdad. Simplemente me deshice de un criminal que estaba pudriendo mi unidad. Y dígale al secretario, o a quien sea, que me llame directamente. Yo contestaré. Oiga, general, sea razonable. Por este camino, podría perder el uniforme. ¿Cree que vine aquí sin estar preparada para perder el uniforme? A quien toque a mis hombres. No lo perdonaré ni aunque sea el mismísimo secretario de la Defensa. Adiós. Xaviera colgó. Los soldados a su alrededor la miraban con ojos asustados. Habían escuchado toda la conversación. Xaviera, con una expresión tranquila, volvió a tomar su plato. ¿Qué esperan? La carne se enfría. Coman rápido. Mañana tenemos mucho trabajo que hacer. Sus palabras tranquilizadoras hicieron que los soldados se miraran y sonrieran. Aliviados. Se sentían seguros. A su lado, o más bien, al frente, tenían a una comandante que era como una gigante. Esa noche, bajo la luz de la luna de Coahuila, en un pequeño cuartel, las risas y las historias no cesaron hasta tarde. Pero detrás de esas risas, Xaviera podía sentir que una tormenta aún más poderosa se avecinaba. El campo de batalla se estaba expandiendo más allá de la corrupción interna, hacia las oscuras conexiones del poder político. Apenas amanecía. Antes de que la niebla matutina se disipara en la sierra, el cuartel general del cuerpo de ejército estaba en un silencio sepulcral. Pero esa calma fue destrozada por la vibración del teléfono celular en la oficina de la general de división Xaviera Talamantes. Xaviera, que había pasado la noche en vela revisando los libros de contabilidad, miró el teléfono que vibraba sin cesar. La pantalla mostraba alternativamente número privado o el nombre del secretario particular del secretario de la Defensa Nacional. Apenas habían pasado 6 horas desde que había encarcelado a Benavides. Los buitres, atraídos por el olor a carroña, ya estaban empezando a rondar. En lugar de contestar, Xaviera presionó el intercomunicador y llamó a su ayudante. Capitán, a partir de este momento, no acepte llamadas ni visitas para mí sin mi autorización expresa.
Incluso si viene el comandante de la región militar. Dígale que estoy muerta. Pero, mi general, están llamando insistentemente de la oficina de la presidencia. Que vengan, pero para cruzar el umbral de mi puerta, tendrán que arriesgar el pellejo. Sabiera cortó la comunicación y se recostó en su sofá. Sobre su escritorio estaban esparcidas las copias de los libros de contabilidad secretos que el coronel Elizondo había ocultado y la lista de sobornos de Benavides. Esto no era un simple caso de carne de cerdo podrida. Era solo la cola de un monstruo gigantesco. Suministros para armas, e incluso gastos de construcción fantasma. Elizondo y Benavides habían estado usando el presupuesto de defensa como su alcancía personal. Y el rastro del dinero apuntaba hacia arriba, mucho más arriba. En ese momento, la puerta de su oficina se abrió de golpe, sin previo aviso. Quien entró fue el jefe de Estado Mayor del Cuerpo de Ejército, el general de brigada Pascual Obregón, con el rostro pálido y sudando profusamente. Exclamó: «Mi general, por el amor de Dios, ¿qué ha hecho? Tiene que liberar a Héctor Benavides de inmediato». Sabiera, sin apartar la vista de los documentos, respondió con frialdad, desde cuando es su costumbre entrar sin tocar. «General, esto no es momento para formalidades. ¿Sabe quién respalda a Benavides? ¿No tiene idea de quién está detrás de él? Si sigue por este camino, va a destruir esta unidad y a todos nosotros». Desesperado, el general Obregón se abalanzó sobre el escritorio, intentando arrebatarle los documentos a Sabiera. En una fracción de segundo, la mano de Sabiera se movió, torciendo la muñeca de Obregón. Era una técnica de defensa refleja, perfeccionada durante incontables entrenamientos en las fuerzas especiales. «¡Ag!», Obregón gritó y cayó al suelo, revolcándose de dolor. Sabiera se levantó lentamente y lo miró desde arriba. «No toque mis cosas. Podría romperse algo más que la muñeca». Soltó su brazo con desprecio. Obregón retrocedió, sujetándose la muñeca adolorida. En sus ojos había una mezcla de miedo y furia. «Mi general, esto va a terminar mal. Busquemos una solución que nos beneficie a todos. Démosle a Benavides una advertencia. Y que el coronel Elizondo sea dado de baja. Con eso podemos cerrar el asunto. Yo me encargaré de calmar las aguas con los de arriba». La propuesta de Obregón era una tentación peligrosa. Si simplemente miraba hacia otro lado, su vida sería más fácil y la unidad volvería a la calma. Pero en la mente de Sabiera aparecieron los rostros de sus soldados, sufriendo por la comida podrida. ¿Beneficiarnos a todos? ¿Cuál es el criterio para ese beneficio? ¿Que sus bolsillos se llenen? ¿Que sus ascensos no se vean comprometidos? Sabiera sacó un sobre de su camisola y esparció su contenido sobre la cara de Obregón. En estos documentos aparece su firma muy claramente. 500,000 pesos para remodelación de instalaciones. Una obra fantasma que solo existió en el papel. Ni un solo ladrillo se compró. ¿A dónde fue ese dinero? Las pupilas del general Obregón temblaron violentamente. Eso era una costumbre. Una práctica que venía desde el comandante anterior. Llamarle costumbre a un fraude es algo que solo hacen los estafadores. ¿Es usted un estafador con estrellas de general? Sabiera se puso su chaqueta y tomó las llaves de su vehículo. «Quítese de mi camino. Iré a verlo con mis propios ojos». «Ah, ¿a dónde piensa ir?» «A ese almacén del señor Benavides. Quiero ver qué tan podrida está la comida de primera calidad que supuestamente suministra». Sabiera apartó a sus subordinados y salió de la oficina. En el pasillo, un grupo de oficiales, que ya sospechaban lo que pasaba, cuchicheaban entre ellos. Sabiera los ignoró y subió directamente a su vehículo de mando. «Vamos al almacén secreto de Benavides». En las afueras de Ramos Arizpe, su chofer, con voz temblorosa, asintió y giró el volante. Tan pronto como el vehículo salió de la base, 2 sedanes negros sin placas comenzaron a seguirlos. Al verlos por el retrovisor, una sonrisa gélida se dibujó en el rostro de Sabiera. «Los sabuesos han olido el rastro. No intentes perderlos. Sigue derecho. Les mostraremos dónde está la guarida de León». En una carretera secundaria desolada de Ramos Arizpe, el vehículo se detuvo en un terreno baldío lleno de chatarra. Allí se alzaba un almacén decrépito, sin ningún letrero. En los papeles, figuraba como un centro logístico de última generación con equipo de refrigeración de punta. En realidad, era un basurero. Cuando Sabiera bajó del coche, 2 hombres corpulentos le bloquearon el paso, con sus apariencias amenazantes. Era evidente que no eran empleados comunes, sino matones. «Oiga, esta es propiedad privada. Si no tiene nada que hacer aquí, lárguese», dijo el que parecía el jefe, masticando chicle.
Sabiera, sin siquiera mirarlo, se dirigió a la puerta cerrada. ¿Está loca esta vieja? ¿No sabe dónde se está metiendo? El matón intentó agarrar a Sabiera del hombro. En ese instante, la pierna de ella se disparó a una velocidad invisible, golpeándolo en el plexo solar. El hombre cayó al suelo sin poder siquiera gritar, retorciéndose mientras intentaba recuperar el aliento. Al ver a su compañero en el suelo, los otros matones retrocedieron. Soy general de división del ejército mexicano, dentro de una zona de operaciones. Desacatar la orden de un comandante y amenazarlo es motivo de ejecución sumaria. ¿Alguien más quiere intentarlo? Intimidados por la presencia de Sabiera, los matones huyeron como ratas. Ella le quitó un manojo de llaves al hombre que yacía en el suelo y abrió el candado. Al abrirse la puerta de metal, una pestilencia nauseabunda inundó el aire, una mezcla de olor a alcantarilla y basura en descomposición. Sabiera se cubrió la nariz con el cuello de su uniforme y entró. El interior del almacén era un infierno. El equipo de refrigeración parecía llevar años apagado y los insectos pululaban por el suelo. Cajas de galletas con la fecha de caducidad vencida hace mucho tiempo estaban apiladas como desechos. Y dentro de cajas etiquetadas como carne de res de primera, había trozos de carne de origen desconocido, descongelados y goteando un líquido sanguinolento. ¿Esto es lo que les dieron de comer a mis soldados? El puño de Sabiera tembló de rabia. Esto no era simple corrupción. Era un intento de asesinato. Era una traición a los padres que confiaron sus hijos al Estado. Era un insulto profundo a los soldados que dedican su juventud a defender la patria. Sabiera sacó su teléfono y comenzó a fotografiar todo. Entonces, descubrió una caja fuerte secreta oculta detrás de una pared falsa. Tuvo una corazonada. Ahí dentro deben estar los libros de contabilidad dobles. Pero justo cuando iba a forzar la caja fuerte, el sonido de motores rugiendo se escuchó afuera. Eran camionetas negras, de las que descendieron hombres de traje y, sorprendentemente, militares con brazaletes de la policía militar. Pero no eran de su unidad. Eran agentes de la Dirección General de Investigación del Alto Mando. ¿Está aquí la general Sabiera Talamantes?, preguntó un hombre de traje con arrogancia. Soy de la Fiscalía Militar. Hemos recibido órdenes de arrestar a la general Talamantes por los cargos de abuso de poder y detención ilegal de un civil. Tendrá que acompañarnos a la Ciudad de México para ser interrogada. Sabiera se quedó paralizada. Para ocultar su secreto, sus enemigos habían actuado antes de lo que esperaba. Vaya, qué oportunos. Aparecen justo cuando descubro este basurero. No hay nada más que decir. Los agentes de la Fiscalía rodearon a Sabiera. Los matones también se unieron, riéndose. Estaba acorralada. Pero Sabiera no entró en pánico. Apretó el radio que llevaba en su bolsillo. Aquí centinela. Responda puesto de mando. Adelante, mi general. Aquí puesto de mando. Envíen de inmediato un equipo de reacción a mi ubicación. Helicópteros artillados y 30 hombres armados. Autorizo el uso de fuerza letal. El rostro de su capitán al otro lado de la línea debió de palidecer. Mi general, ¿qué está sucediendo? Estoy siguiendo órdenes del alto mando. Nadie se mueve en mi jurisdicción sin mi permiso. Para mí, ustedes, sean de la fiscalía o de donde sean, no son diferentes a esos matones con cuchillos. Sabiera se sentó sobre una caja de madera. Tienen exactamente 10 minutos. O huyen antes de que lleguen mis hombres, o nos enfrentamos aquí y ahora. Dub dub dub. El sonido de las hélices de los helicópteros comenzó a oírse en la distancia, respondiendo a la llamada de su comandante. Las mejores tropas de la unidad se acercaban como una marea. Sabiera miró a los agentes de la fiscalía y sonrió. Ven, mis muchachos. Incluso después de comer basura podrida. Corren así. Ustedes. Con sus comidas de lujo. ¿Qué han hecho? Los miembros de las fuerzas especiales descendieron de los helicópteros y tomaron el control del almacén en un instante. Los agentes de la fiscalía y los matones fueron sometidos y tirados al suelo. Sabiera recogió todos los libros de contabilidad y ordenó que la caja fuerte fuera atada con cables a un helicóptero. Regresó rápidamente a la base. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Tan pronto como entró en su cuartel, su jefe de Estado Mayor corrió hacia ella con un celular en la mano. Mi general. Es un desastre. Internet está ardiendo. La pantalla estaba llena de titulares sensacionalistas. Exclusiva. General femenina protagoniza escándalo de abuso de poder a días de asumir el mando. Empresario detenido ilegalmente bajo amenazas. La ley soy yo, la general que actúa como si tuviera un ejército privado. ¿Se necesita evaluar la capacidad de las mujeres en puestos de mando?
También circulaba un video editado maliciosamente. Solo mostraba la escena en la que reprendía al teniente coronel Montemayor, haciendo parecer que era una psicópata que atormentaba a sus subordinados sin motivo alguno. Los aliados de Benavides y Elizondo habían iniciado una guerra mediática. Los comentarios estaban llenos de odio. ¿Está loca? ¿Cree que el ejército es un juego? Que la den de baja inmediatamente. Xaviera dejó el celular y miró por la ventana. En el patio de armas, los soldados estaban reunidos en grupos, cuchicheando. Seguramente también habían visto las noticias. No bloqueen las noticias. No borren los comentarios. Déjenlo así. Pero mi general, a este paso, la van a linchar públicamente. Tenemos que publicar un comunicado. La verdad no necesita muchas palabras. Cualquier cosa que diga ahora sonará a excusa. Xaviera se recostó en su sillón de comandante y cerró los ojos. Estaba rodeada de enemigos. La institución en la que confiaba estaba podrida. Y la opinión pública le había dado la espalda. Pero en su corazón, tenía una sola convicción, esos soldados que habían marchado con ella por la sierra. El contraataque comenzó en el lugar más inesperado. En un popular foro de internet para militares, apareció una publicación que se hizo viral. El título era, La verdad sobre la general loca, que sale en las noticias. El autor, que se identificó como un soldado que había participado en la marcha, publicó una foto de sus botas gastadas y sus pies llenos de ampollas. Todos le están insultando sin saber, pero yo estuve allí. Nuestra general sí está loca, pero no de la forma que ustedes piensan. Se quitó sus insignias y marchó 400 kilómetros con nosotros. Cuando estaba a punto de colapsar, fue ella quien cargó mi mochila. El supuesto abuso al oficial del que hablan las noticias. Fue después de que ese tipo nos llamara basura, acosara a una compañera y pateara a un soldado herido. Ella solo le dio una lección. Hoy, cuando nos intoxicamos con carne podrida, fue ella quien arrestó al proveedor, nos pidió perdón y nos preparó sopa. Así que por favor, dejen de hablar sin saber. Si se meten con nuestra general, toda la unidad se va a levantar. La publicación se compartió cientos de miles de veces en cuestión de minutos. Y entonces, comenzaron a aparecer más testimonios en los comentarios. Yo también estuve ahí. Ella cargó mi mochila durante un buen rato. Soy conductor. Y ayer la general vino personalmente y ordenó que se reemplazaran todas las piezas viejas de los vehículos. Casi lloro de la emoción. ¿No dicen que es de fuerzas especiales? Con razón tiene una presencia increíble. Los testimonios sinceros de los soldados fueron más poderosos que cualquier campaña de difamación. La opinión pública dio un giro de 180 grados. De ser una comandante abusiva, en cuestión de horas, Xaviera se convirtió en una heroína, una verdadera militar. Al ver el cambio de marea, Xaviera afiló sus garras. Con los registros de la caja fuerte y los videos del almacén insalubre, convocó a una rueda de prensa de emergencia. Bajo una lluvia de flashes, Xaviera, con su uniforme impecable, se mantuvo firme en el podio. Ciudadanos, familias de nuestros soldados, hoy no estoy aquí como comandante, sino como la madre de un hijo. Xaviera arrugó el discurso que le habían preparado, miró directamente a las cámaras y dijo: este video que ven ahora muestra la ropa que sus hijos debían usar. Y estos documentos son el patrimonio de quienes se enriquecieron robando el presupuesto para esos uniformes. Cuando Xaviera mostró los archivos, la sala se llenó de murmullos. A quienes me atacaron, les digo esto: sus sucios crímenes han sido descubiertos. Ya no tienen dónde esconderse. Prepárense para enfrentar las consecuencias. Juro por mi carrera que protegeré a mis hombres. Después de la transmisión, los teléfonos del cuartel general no dejaron de sonar con llamadas de ciudadanos exigiendo un castigo ejemplar. El Estado Mayor de la Defensa Nacional ordenó una investigación conjunta de inmediato, y la Fiscalía inició una redada por malversación y soborno. El coronel Elizondo y Héctor Benavides fueron arrestados formalmente, y el general Obregón también fue procesado por aceptar sobornos. Los funcionarios del comando de logística que los encubrían fueron sancionados en cadena. Un par de semanas después, Xaviera se paró de nuevo frente a sus soldados en el patio de armas. En lugar de su uniforme de campaña manchado de tierra, vestía su uniforme de gala. Pero todos sabían que debajo de ese impecable atuendo se escondían las cicatrices y las lágrimas derramadas en la lucha por ellos. Soldados, la voz de Xaviera resonó a través de los altavoces. Hace unos días, luchamos contra un enemigo interno, más peligroso que cualquier adversario, y vencimos. Esta victoria no es mía, es de ustedes, que no se rindieron ni lucharon por la verdad. ¡Viva
El grito de los soldados sacudió el cielo. No era un grito forzado. Era la alegría de haber encontrado a una verdadera líder, la euforia de ver que la justicia prevalecía. Sabiera bajó del podio. Se acercó a la primera fila y estrechó la mano de cada uno de sus soldados. El soldado que se había desmayado en la marcha. El sargento que siempre cantaba. El cabo que había escrito la publicación en Internet. Gracias. Ustedes cambiaron este ejército. Ante el agradecimiento sincero de su comandante, los ojos de los soldados se enrojecieron. El ambiente en la unidad era completamente diferente. Las barracas viejas fueron renovadas y se distribuyó equipo nuevo. Los vehículos defectuosos fueron reemplazados. Las inspecciones superficiales desaparecieron y se instauró una cultura de entrenamiento realista y práctico. Sabiera observaba el patio de armas, lleno de vida, desde la persiana de su oficina. En ese momento, su ayudante entró con una taza de café. Mi general, debería descansar un poco. Apenas ha dormido estos últimos días. Sabiera inhaló el aroma del café y sonrió levemente. Esto aún no ha terminado. Apenas hemos limpiado la herida infectada. Ahora hay que aplicar la medicina y esperar a que sane. Su mirada se perdió en el cielo, más allá de los muros del cuartel. Este incidente le había creado enemigos poderosos. Las fuerzas corruptas del ejército solo se habían replegado temporalmente, y no sabía cuándo volverían a atacar. Pero Sabiera no tenía miedo. A su lado, tenía subordinados leales hasta la médula. Justo en ese momento, el teléfono de su escritorio sonó con urgencia. Esta vez, el identificador mostraba un número de una extensión interna de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sabiera miró el teléfono, y luego, con calma, levantó el auricular. General de División Sabiera Talamantes. La voz al otro lado era baja, pero el mensaje era grave. Mi general, el secretario de la Defensa ha estado siguiendo de cerca este asunto. La convocará pronto a la Ciudad de México. Era el comienzo de otra batalla. Una ola aún más grande amenazaba con arrastrarla. Sabiera apretó el auricular. Cuando ordene. Su respuesta fue corta, pero contenía la determinación de no retroceder jamás. La leyenda. Sabiera Talamantes. Su lucha apenas había comenzado. La llamada de la Secretaría de la Defensa Nacional resultó ser una propuesta inesperada. Contrario a sus expectativas de una reprimenda, el alto mando estaba dividido respecto a los métodos de Sabiera. Los oficiales jóvenes la admiraban, mientras que los generales de la vieja guardia la veían como una amenaza. El mensaje fue claro: demuestra tu valía. No solo con popularidad entre la tropa, sino como una verdadera comandante de operaciones. El mando ordenó un ejercicio de guerra a gran escala sin precedentes. Su oponente era el tercer cuerpo de ejército, la unidad más conservadora pero considerada la más fuerte en combate. Su comandante era el general de división Octavio Ballesteros, un antiguo rival de Sabiera, un egresado de la Academia Militar que solo conocía el éxito. El campo de batalla se extendía desde las montañas de Coahuila hasta los desiertos de Chihuahua. En la segunda noche del ejercicio, la situación era decididamente desfavorable para la unidad de Sabiera. En la pantalla gigante del puesto de mando, los marcadores enemigos penetraban profundamente en sus líneas de defensa. Sabiera, con los brazos cruzados, observaba el mapa y preguntó: ¿informe de situación? Su jefe de operaciones, pálido, informó: el tercer cuerpo del general Ballesteros ha neutralizado nuestras comunicaciones. Llevamos varias horas sin contacto con las unidades subordinadas. También han emboscado nuestras principales rutas de suministro. El apoyo de combustible y alimentos está completamente cortado. A este ritmo, seremos aniquilados en menos de 6 horas. La mirada de Sabiera se agudizó. Bloqueo de comunicaciones y de suministros. Una táctica de manual, pero ejecutada con una velocidad y precisión inhumanas. Era como si el enemigo estuviera viendo su plan de operaciones desde arriba. La ruta de suministro alternativa que aseguramos no aparece en ningún mapa. ¿Cómo es posible que su emboscada estuviera precisamente en ese punto? Según inteligencia, parece que el general Ballesteros utilizó un equipo de drones civiles para escanear el terreno de antemano. Eso es una violación del reglamento. Usar civiles en un ejercicio militar es hacer trampa. Sabiera soltó una risa amarga. Octavio Ballesteros. Un hombre capaz de vender su alma al diablo por la victoria. Probablemente no podía soportar que una advenediza como Sabiera amenazara su posición. La situación era desesperada. Sin comunicaciones, no podía dar órdenes. Sin suministros, sus hombres se derrumbarían. Era el camino a una derrota de manual. Pero Sabiera era Sabiera. Se quitó las gafas y las dejó sobre el mapa.
Jefe de operaciones. A partir de ahora, usted asume el mando. Mantenga una defensa estática y resista hasta el final. Sí, mi general. ¿Y usted a dónde va? Sabiera recogió su rifle de asalto, ya o cajón de su escritorio. Sacó varios cargadores de repuesto. Si no puedo comunicarme, iré a dar el mensaje en persona. Si no hay un camino, lo crearé. Voy a infiltrarme. Mi general. Es una locura. Si los jueces del ejercicio la capturan, será declarada comandante caída en combate. No se preocupe. Para capturarme a mí, tendrán que enviar a alguien de su mismo rango. Durante sus años en las fuerzas especiales, nunca confió en el equipo electrónico. Solo confiaba en su cuerpo y en su arma. Sabiera seleccionó a 5 de sus mejores hombres de operaciones especiales y salió del búnker. En la oscuridad del bosque, eligió un vehículo todoterreno en lugar de un vehículo táctico. El objetivo es el vehículo de interferencia de señales del enemigo. Coordenadas en el cañón de la víbora. Creen que estamos acurrucados en nuestras trincheras. Indefensos. Atacaremos su punto ciego. Sabiera y su equipo atravesaron la escarpada montaña en la oscuridad. Su habilidad para maniobrar entre árboles y rocas era casi sobrehumana. Cerca del objetivo, ocultaron el vehículo y se acercaron a pie. Sabiera se movía sin hacer el más mínimo ruido, ni siquiera al pisar las hojas secas, asombrando a sus propios hombres. Tal como había previsto, en un barranco profundo, oculto, se encontraba el vehículo de guerra electrónica del general Ballesteros. Varios centinelas patrullaban el perímetro, pero su actitud era relajada, convencidos de que la victoria ya era suya. Estaban comiendo chocolates y riéndose. Oye, esa tal Sabiera resultó ser pura fama. No, le bloqueamos las comunicaciones y se quedó paralizada. Tienes razón, una mujer de comandante debería estar en su casa cuidando a los niños. Al escuchar esto, los hombres de Sabiera se enfurecieron, listos para saltar, pero ella los detuvo con una mirada. Sus ojos estaban en calma, pero en su interior, una furia helada hervía. Cada uno a su posición. A mi señal. Atacamos. El objetivo principal es el camión. Neutralicen a los guardias en silencio. Sabiera extendió 3 dedos. 1, 2, 3. 5 sombras se lanzaron desde la oscuridad. Sabiera fue la primera, apuntando al centinela que vigilaba el camión de comunicaciones. Antes de que el hombre pudiera gritar, el brazo de Sabiera le rodeó el cuello, asfixiándolo. Una neutralización limpia. El soldado perdió el conocimiento en segundos. Simultáneamente, sus hombres se encargaron del resto de los guardias. Sabiera abrió la puerta del camión. Dentro, un oficial de comunicaciones con auriculares, que estaba charlando animadamente, se quedó paralizado del susto. ¿Quién? General Sabiera. El oficial no podía creer lo que veía. El comandante enemigo, no en un puesto de mando, sino en el corazón de su propia base. Era imposible. Este equipo de hackeo de frecuencias que usan es ilegal. Robar las frecuencias de radioaficionados es hacer trampa. ¿Saben? Sabiera le arrebató los auriculares al oficial y desconectó el servidor principal. Se acabó el juego. Díganle al general Ballesteros que si va a hacer trampa, al menos que lo haga bien. Al instante, los gritos de Ballesteros estallaron por el receptor. Puesto de mando. ¿Qué demonios pasa? Tengo informes de que las líneas de Sabiera se están restableciendo. Sabiera le quitó el micrófono al oficial de comunicaciones. General Ballesteros. Soy yo, Sabiera. El otro lado de la línea quedó en un silencio sepulcral. Sabiera, ¿qué haces tú ahí? Esa es mi base de operaciones. General, usted envió espías a mi territorio. Yo decidí visitar su cuartel general en persona. He tomado control de su camión de comunicaciones. Ahora, luchemos de manera justa y honorable. Sabiera colgó y salió. Con la interferencia eliminada, las comunicaciones de su unidad se restablecieron rápidamente. A todas las unidades. Comiencen el contraataque. El enemigo está desorganizado. Les envío las coordenadas de sus emboscadas. Rodéenlos y aniquílenlos. La orden de Sabiera llegó clara y fuerte a todas sus unidades. La noticia de que su comandante se había infiltrado sola en las líneas enemigas y había destruido su estrategia encendió la moral de sus tropas. La general está en territorio enemigo. Aplastémoslos. La marea de la batalla cambió en un instante. El ejército de Ballesteros, sorprendido y desorganizado, fue barrido por completo. Al amanecer, la bandera de la victoria ondeaba sobre el campamento de Sabiera. Después del ejercicio, en la reunión de evaluación, el general Ballesteros, con el rostro enrojecido de ira,
protestaba. Esto es inválido. Que un comandante abandone su puesto para actuar por su cuenta es inaudito. Los jueces, incómodos, evitaban mirarse. En ese momento, Xaviera, sacudiéndose el polvo de su uniforme, se acercó. ¿Dónde está escrito eso en las reglas de la guerra? Si el enemigo viene a por mi cabeza, ¿se supone que debo quedarme sentada esperando a morir? Hizo una pausa. Y por cierto, general, Xaviera sacó del bolsillo de Ballesteros un documento que detallaba el uso del equipo de espionaje ilegal. Si le muestro esto al alto mando, me temo que una de sus estrellas podría caerse, pero como un gesto de buena voluntad, haré la vista gorda esta vez. Considérenlo mi último acto de respeto como su subalterna. Ballesteros se quedó sin palabras. Con la evidencia en su contra, no podía refutar nada. Furioso, giró la cabeza. Los otros comandantes y soldados presentes miraban a Xaviera con una admiración renovada. No era una general de escritorio. Era una guerrera, una emperatriz capaz de cambiar el rumbo de una batalla. Pero apenas tuvo tiempo para saborear la victoria, cuando una verdadera crisis, un desastre natural, se presentó. Esa misma tarde, con la adrenalina del ejercicio aún en el aire y una alerta de sequía emitida para la región, el olor a humo llegó hasta el cuartel general. Mi general. Emergencia. Se ha desatado un incendio forestal masivo en las faldas de la Sierra de Zapalinamé, cerca de la zona de entrenamiento. En la pantalla del puesto de mando, las imágenes en tiempo real mostraban las llamas devorando la montaña. Impulsado por el fuerte viento, el fuego se extendía sin control. El problema era que en su camino había un pequeño pueblo. Los helicópteros de bomberos no pueden despegar por el viento. Los equipos en tierra no son suficientes. El fuego es demasiado intenso. Xaviera no dudó. Toda la tropa. A la operación de extinción de incendios. Devuelvan el armamento de entrenamiento y tomen bombas de agua portátiles y palas. Nuestra misión ahora es proteger a la gente. Los soldados estaban agotados. Sus cuerpos estaban al límite después de días de duros ejercicios. Pero a la orden de su comandante, volvieron a equiparse, porque era la unidad de Xaviera Talamantes. El lugar era un infierno. El humo negro cubría el cielo, oscureciendo el día como si fuera de noche. El calor abrasador quemaba la piel. No pierdan la calma. Denle la espalda al viento y establezcan una línea de contención. Creen un cortafuegos para que las llamas no lleguen al pueblo. Xaviera, protegida solo por una mascarilla, luchaba en primera línea contra el fuego. Al verla tomar una pala y empezar a cavar, los soldados cobraron valor y se lanzaron a la batalla. Fue entonces cuando el alcalde del pueblo llegó corriendo, desesperado. General, general, allá arriba, en la ladera, hay una casa vieja. Vive una anciana sola que no puede moverse. Todavía no ha podido evacuar. El lugar que señalaba el alcalde ya estaba completamente rodeado por las llamas. Una isla de fuego. Era una zona tan peligrosa que incluso los equipos de rescate habían renunciado a entrar. Yo iré. Mi general. No. Si entra ahí, no saldrá con vida. Sus ayudantes intentaron detenerla desesperadamente, pero Xaviera se soltó. Hay un ciudadano ahí dentro. Si un soldado abandona a un ciudadano, ¿entonces qué clase de ejército somos? Xaviera empapó una manta en agua, se le echó por encima y corrió hacia las llamas. El calor abrasador le quemaba los pulmones. El humo era tan denso que no podía ver a más de 1 metro. Guiándose por su instinto de fuerzas especiales, se orientó. Entre el crepitar de los árboles ardiendo, escuchó un gemido débil. La vieja casa estaba medio derrumbada. Tejas rotas cubrían el patio. Abuela, ¿está ahí? Xaviera pateó la puerta y entró. En medio del humo espeso, vio la silueta de una anciana, desmayada en el suelo. Inmediatamente, se quitó su mascarilla y se la puso a la anciana. Señora, despierte. Soy de rescate. La anciana abrió los ojos con dificultad. Vio la mirada firme de una soldado, cubierta de hollín y sudor. Hija, ¿por qué? No te preocupes por una vieja como yo. La sacaré de aquí. Se lo prometo. Xaviera levantó a la anciana en brazos. Su cuerpo era frágil y ligero como una pluma, pero la ruta de escape se había convertido en un infierno. Las llamas eran más intensas que cuando había entrado. Para colmo, el techo se derrumbó, bloqueando la salida. Una columna de fuego gigante le cortó el paso. Estaban atrapadas. Xaviera apretó los labios. No podía rendirse aquí. Dejó a la anciana a salvo en una esquina y miró los escombros en llamas. Eran demasiado grandes y calientes para moverlos con las manos. Buscó una herramienta, entre los escombros de concreto.
Vio una larga varilla de acero. Una palanca. Introdujo la varilla bajo una viga de madera en llamas. Grrr. Sabiera usó toda la fuerza de su cuerpo para levantarla. Sentía que las venas de sus brazos iban a estallar. Y un dolor agudo como si la piel de sus manos se estuviera derritiendo. Pero tenía que resistir. Tenía una vida que proteger. ¡Ah! La pesada viga, que parecía inamovible, comenzó a levantarse lentamente del suelo. Rápido. Señora, pase por el hueco. La anciana, llorando, se arrastró por la abertura. Justo cuando Sabiera iba a seguirla, el resto del edificio se derrumbó con un estruendo ensordecedor. Apenas logró salir, y al otro lado vio a sus hombres abriendo camino con mangueras. Es la general. Nuestra general está a salvo. Los soldados corrieron hacia ella, vitoreando. Sabiera ayudó a la anciana a llegar a una zona segura. Su uniforme estaba chamuscado y su rostro y manos enrojecidos por el calor. La anciana, antes de ser atendida, se aferró a la mano de Sabiera. De su viejo delantal, sacó lo único que le quedaba, un solo dulce, deformado por el calor. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo podré pagarte esto? Sabiera tomó el dulce y sonrió. Su recompensa es que se mantenga sana y salva. Señora. El fuego fue controlado finalmente al amanecer del día siguiente. El cuartel estaba cubierto de cenizas. Pero la moral de las tropas estaba más alta que nunca. Los habitantes del pueblo se congregaron frente a la base. Llegaron en camionetas cargadas de comida, fruta y bebidas. Soldados. Hijos nuestros. Gracias. Nos salvaron la vida. Los residentes, con los ojos llorosos, estrechaban las manos de los soldados, quienes, avergonzados, apartaban la mirada. Sabiera observaba la escena con una sonrisa, bebiendo un vaso de agua fresca. Se sentía dulce y refrescante, como si le abriera el pecho. Poco después, un ayudante se le acercó. Tiene que ir a la enfermería. Mi general, sus quemaduras son graves. No es nada. Solo son medallas de honor, respondió Sabiera con indiferencia, pero la expresión del ayudante era sombría. Y, hay una visita para usted en el puesto de mando. ¿Una visita? ¿Otra inspección del alto mando? No, mi general. Es un civil, pero el ambiente es muy extraño. Sabiera se dirigió al puesto de mando. Allí, un hombre con un traje impecable la esperaba. Al verla, la saludó con una reverencia, pero sus ojos eran fríos como los de una serpiente. General Talamantes. Un honor conocerla. Soy Matías Cienfuegos, socio del bufete de abogados Poder y Justicia. ¿Por qué uno de los bufetes más poderosos del país visitaba una base militar en medio de la nada? ¿Qué se le ofrece? El abogado le entregó un sobre grueso. Represento al excoronel Ricardo Elizondo y al señor Héctor Benavides. Y esto es una demanda en su contra. General Talamantes. ¿Una demanda? Sí, por abuso de poder, agresión y una demanda de indemnización por daños a civiles durante una operación en sus días de servicio en Somalia. Los ojos de Sabiera temblaron. Sus actividades en las fuerzas especiales eran todas clasificadas. ¿Cómo podía un abogado civil saber de eso y presentar una demanda? ¿Lo recuerda? Hace 10 años. En una misión en Somalia. Por una orden negligente suya. Murieron rehenes. La familia de esas víctimas es mi cliente. Era la herida más profunda y dolorosa de Sabiera. Algo que había enterrado en lo más hondo de su ser. El único punto oscuro en su carrera impecable. No fue un error, sino un dolor que la atormentaba. Sus enemigos, para destruirla, estaban desenterrando su pasado más doloroso. Miserables. No les bastó con atacar a mis hombres. Ahora usan mi pasado. En la corte, las emociones no sirven de nada. Les sugiero que se prepare bien. Esta vez, la opinión pública no estará de su lado. El abogado sonrió con malicia y se fue. Sabiera apretó la demanda con manos temblorosas. Ella, que había sido tan valiente en el incendio, ahora temblaba. El recuerdo de aquel día le trajo un sudor frío. Pero ya no estaba sola. Desde afuera, escuchaba los vítores de sus soldados. Eran sus aliados. Hombres con los que había compartido la vida y la muerte. Sabiera arrojó los papeles sobre la mesa. Bien, luchemos hasta el final. Puede que en el pasado perdiera. Pero esta vez, no voy a perder. En sus ojos, una llama de determinación se encendió. Esta vez, el campo de batalla era un tribunal, pero para ella, era una guerra igual de real. El ambiente en la corte militar era gélido. La sala estaba abarrotada de periodistas y curiosos.
Era el primer día del juicio contra la general de división Xaviera Talamantes por abuso de poder y homicidio por negligencia operativa. En el banquillo de los acusados, Xaviera vestía su uniforme de gala. Las numerosas medallas en su pecho brillaban bajo las luces. Pero la atención de todos no estaba en su brillante carrera, sino en el abogado de la acusación, Matías Cienfuegos. Cienfuegos era astuto. Proyectó una imagen brutal en la pantalla, la foto de un barco pesquero en llamas en la costa de Somalia, de hacía 10 años. Señor juez, la acusada comandaba el equipo en el lugar de los hechos. Durante la operación de rescate de rehenes, dio una orden de asalto imprudente que resultó en la muerte de un civil. La acusada lo llamó un sacrificio inevitable, pero esto es claramente negligencia profesional y homicidio con dolo eventual. Un murmullo recorrió la sala. El tecleo de los periodistas sonaba como una lluvia incesante. Además, la acusada, incapaz de controlar su naturaleza violenta, ha agredido y oprimido a un respetado empresario y a sus oficiales subordinados. ¿Es esto una coincidencia? La acusada no es una heroína. Es una matona incontrolable escondida detrás de un uniforme. La lógica de Cienfuegos era impecable. Ocultó por completo los crímenes de Elizondo y Benavides. Y solo destacó el uso de la fuerza y la actitud autoritaria de Xaviera. La opinión pública ya le había dado la espalda. El juez miró a Xaviera. Acusada, ¿tiene una declaración final? Xaviera se levantó con dificultad. Su mirada era firme y tranquila. Como dice el abogado de la acusación, hace 10 años, mi equipo sufrió un amargo revés en una operación de rescate. Esa es una cicatriz y un dolor que llevaré por siempre. ¿Admira entonces los cargos?, preguntó Cienfuegos, triunfante. Sin embargo, dijo Xaviera con firmeza, la afirmación de que esa muerte fue causada por mi orden unilateral es algo que nunca aceptaré. Además, me cuesta creer que la familia de la víctima me haya demandado. Las pruebas están aquí. ¿No ve este documento con la firma clara de la familia? Cienfuegos agitó un papel. En ese momento, Xaviera señaló un rincón de la sala. Entonces, ¿por qué no le preguntamos directamente a la verdadera familia? Todas las miradas se volvieron hacia el fondo. Allí, en una silla de ruedas, estaba una anciana de cabello blanco, acompañada por una mujer de mediana edad. Eran la madre y la hermana del joven que había muerto 10 años atrás. El rostro de Cienfuegos se descompuso. Estaba seguro de haberles impedido el contacto. Los había sobornado y bloqueado cualquier intento de Xaviera de hablar con ellos. ¿Cómo habían llegado hasta aquí? La noche anterior, Xaviera había contactado a sus antiguos compañeros de las fuerzas especiales para encontrar a la familia. Fue a verlos. Se arrodilló, les pidió perdón y les contó la verdad de lo que ocurrió ese día. El juez, siguiendo el procedimiento, llamó a la familia al estrado. La anciana tomó el micrófono con manos temblorosas. Sus ojos ardían de rabia mientras miraba a Cienfuegos. Señor juez, ese hombre que se hace llamar abogado vino a vernos. Nos dijo que la general Talamantes era la asesina de mi hijo y que si firmábamos una denuncia, limpiaría su nombre y nos conseguiría una indemnización. Lo creímos. Entonces, la anciana sacó una carta vieja y desgastada de su ropa, manchada de sangre y hollín. Ayer, la general vino y me dio esto. Es la última carta que mi hijo escribió antes de morir. Y me mostró esto. La anciana señaló a Xaviera. Xaviera, en silencio, desabrochó su chaqueta de gala. Luego, se bajó la camisa para mostrar la zona de su clavícula izquierda. Allí, había una cicatriz profunda y horrible. Una herida de bala. Un silencio sepulcral llenó la sala. Me dijo que la bala que iba dirigida a mi hijo. Ella la recibió, lanzándose para protegerlo. Gracias a eso, mi hijo tuvo tiempo de escribir su última voluntad. Me dijo que por esa herida, ella colapsó y no pudo salvarlo, y que ha vivido estos 10 años sintiéndose culpable, como una criminal. La voz de la anciana se quebró en sollozos. Los que quieren lucrarse con la muerte de mi hijo son ellos. La general Talamantes es nuestra salvadora. La anciana levantó su bastón e intentó golpear a Cienfuegos. En medio del caos, Cienfuegos agarró su maletín y trató de huir. ¡Alto ahí! Xaviera saltó la barandilla del banquillo y le cortó el paso. Los guardias de la corte corrieron hacia ella, pero se detuvieron, intimidados por su presencia. ¿Usas la ley para ocultar la verdad y te aprovechas del dolor de una familia para ganar dinero? Eres más podrido que la basura. Apártate. Soy un abogado. Te acusaré de desacato. Tú eres el que ha cometido perjurio, sobornando y manipulando testigos en una corte solemne. Matías Cienfuegos.
Solicito su arresto inmediato por los cargos de soborno, extorsión y obstrucción a la justicia. Como si hubieran recibido una señal, agentes de la fiscalía que estaban esperando en la sala se abalanzaron sobre él. Xaviera les había entregado grabaciones de las amenazas de Cienfuegos a la familia y había coordinado la operación con ellos. Cienfuegos fue reducido y esposado. Mientras lo arrastraban, gritaba: «Esto es una trampa. Esperen, la organización los destruirá a todos». Pero sus gritos se perdieron. Ante la verdad, la mentira perdió su poder. El juez, después de pedir orden, dictó su veredicto sin dudar. Todos los cargos contra la acusada, Xaviera Talamantes, son desestimados. Además, se ordena una investigación especial sobre la fiscalía y los actores intelectuales que impulsaron esta acusación maliciosa. El sonido del mazo del juez resonó en la sala. Desde el público, se escucharon sollozos de alivio. Xaviera se acercó a la víctima, se arrodilló en silencio y dijo: «Tardé mucho, pero lo atrapé». La anciana, con manos temblorosas, tomó las manos curtidas de Xaviera entre las suyas. «No, gracias por haber ganado. Mi hijo estará feliz en el cielo. Por favor, libérate de esa carga». Al salir del tribunal, los pasos de Xaviera eran más firmes que nunca. Sentía como si una roca se hubiera desprendido de su pecho. Frente a la entrada, una multitud de periodistas la esperaba. «General, unas palabras». «¿Qué hará ahora?». Xaviera se paró frente a los micrófonos. Miró a las cámaras y dijo con fuerza: «No importa quién sea mi oponente, no tendré piedad. La verdad siempre prevalece. Y a aquellos que se atrevan a tocar a mis soldados, los encontraré y los llevaré ante la justicia, sin importar su rango o posición. Un soldado lucha para proteger a su país y a sus compañeros. Ahora, regreso a mi unidad». Pasó de largo el sedán negro oficial que le esperaba. En un rincón, corrió hacia un viejo camión militar que había venido a recogerla. Junto al camión, sus hombres, con su capitán al frente, estaban en formación. «Misión cumplida. Mi general, bienvenida de regreso». Los ojos de sus hombres estaban húmedos. Estaban conmovidos hasta las lágrimas al ver a su comandante regresar, libre de toda acusación. «Vámonos a casa». Xaviera subió al camión por la puerta que sus hombres le abrieron. El camión aceleró hacia la base. Bajo el cielo despejado, el sonido de su canto de victoria, el regreso de una leyenda, resonó en la carretera. Pero todavía quedaban tareas por hacer. Los enemigos externos habían sido derrotados, pero los restos de la corrupción de Elizondo y Benavides aún permanecían dentro de la organización. Y sobre todo, tenía que reconstruir la disciplina quebrantada. Xaviera miró por la ventana y apretó el puño. Ahora, comienza la limpieza interna. Su mirada era más feroz que cuando entraba en combate. En el camino de regreso a la base, Xaviera fue testigo de una escena extraordinaria. Desde el puesto de guardia hasta las barracas, cientos de pequeñas luces iluminaban la oscuridad. Su ayudante, con los ojos enrojecidos, informó: «Son los soldados. Mi general. Han estado esperándola. Ni siquiera han querido cenar hasta verla regresar». Cuando el vehículo cruzó la puerta principal, los vítores estallaron. «General, la queremos». Cientos de soldados, sosteniendo las linternas de sus celulares, formaban un pasillo de luz a lo largo del camino. Nadie se los había ordenado. Habían salido por su propia voluntad para recibir a su líder, a su heroína. Lágrimas corrieron por las mejillas de Xaviera. Lágrimas calientes que no había derramado ni siquiera en los momentos más duros en las fuerzas especiales. Bajó del vehículo. En lugar de una alfombra roja, caminó sobre la tierra, mirando a los ojos a cada uno de sus soldados. En el tablero de anuncios del patio de armas, donde antes colgaban los cargos en su contra, ahora estaba la lista de castigos para Elizondo y Benavides, quienes, gracias a la confesión de su abogado Cienfuegos, habían sido finalmente sentenciados. Decisión del Consejo de Guerra: Coronel Ricardo Elizondo, destituido y sentenciado a 20 años de prisión. Contratista Héctor Benavides, sentenciado a 12 años de prisión y confiscación de todos los bienes ilícitos. El juicio había terminado. Los traidores habían caído. Y los soldados honestos sonreían. Xaviera subió al podio. No usó micrófono. En el silencio, donde se podía oír hasta la respiración de los soldados, comenzó a hablar. «Hoy, un tribunal me declaró inocente. Pero quiero preguntarles a ustedes si soy verdaderamente inocente. Los dejé pasar hambre, los dejé pasar frío, los dejé enfermar. Como su comandante, fallé en proteger a mi familia,
y no puedo evitar esa culpa. Por eso, a partir de hoy, me impondré mi propio castigo. Los soldados murmuraron entre ellos. ¿Acaso iba a renunciar? La tensión creció, de ahora en adelante, hasta el día que termine mi servicio. No dormiré en la residencia de oficiales, sino en las barracas. Con ustedes. Si ustedes tienen frío, yo también lo tendré. Si ustedes tienen hambre, yo también la pasaré. Esta es mi penitencia, y mi promesa para ustedes. Vítores y aplausos de respeto estallaron. Era la auténtica Sabiera, una líder de verdad. Entonces, un soldado salió de la formación. Era un joven al que ella había rescatado en el incendio. Junto a él, otro al que había ayudado en un entrenamiento. Llevaban una pequeña caja. Mi general. Reunimos algo de dinero entre todos y le preparamos un regalo de bienvenida. Con manos temblorosas. Le entregaron la caja. No era un regalo caro ni una placa lujosa. Dentro, había una rodillera hecha a mano y un par de plantillas para botas. Los soldados las habían hecho con retazos de tela y silicona, para que no se lastimen las rodillas en los entrenamientos. Sabiera tomó los regalos y se quedó sin palabras por un momento. Era el regalo más valioso y brillante que cualquier medalla. Abrazó la rodillera contra su pecho. Gracias. Creo que este será el mejor regalo que recibiré en toda mi vida. Esa noche, la cena en el cuartel fue una fiesta. Con el dinero recuperado de la corrupción, se organizó una gran taquiza. El olor a carne asada y el sonido de las risas llenaron el patio de armas. Sabiera rechazó la mesa de oficiales y se sentó entre los soldados. Mi general, no deje que se le queme la carne. No te preocupes. Hijo, un poco de carbón es bueno para la digestión. No me engañe. La semana pasada en el entrenamiento táctico se hacía la fuerte, pero yo vi cómo le temblaban las piernas. Los soldados bromeaban con ella. Se había convertido en una figura cercana. Les había demostrado con su propio cuerpo que el rango no era un símbolo de autoridad, sino el peso de la responsabilidad. El tiempo pasó, y las estaciones cambiaron. La primavera llegó a la sierra de Coahuila. Los árboles florecieron y el hielo de los arroyos se derritió. La general de división Sabiera Talamante subió a la cima de una colina detrás de la base. A su lado estaban los nuevos comandantes de batallón y su estado mayor, hombres competentes que habían abandonado las viejas prácticas y seguían su filosofía de mando. ¿Lo ven? Sabiera señaló la base que se extendía bajo ellos. En el patio, los soldados jugaban al fútbol. En los talleres, los tanques rugían mientras recibían mantenimiento. Era la imagen de una unidad viva, llena de energía. En realidad, nada ha cambiado. Simplemente, así es como debería haber sido siempre. Solo abrimos la compuerta que estaba bloqueada, y el agua ahora fluye por su cauce natural. Sabiera respiró hondo. El aire fresco llenó sus pulmones. Un soldado existe para la guerra, pero lo mejor es mantener la paz. Sin embargo, si el enemigo nos provoca, sé que mis hombres ahora lucharán hasta la muerte. ¿Saben por qué? Porque ahora tienen una razón para luchar. La convicción de que este no es un lugar al que fueron arrastrados a la fuerza, sino un hogar valioso donde están sus compañeros, su gente. Esa es la verdadera fuerza de combate. Sabiera se ajustó la boina que llevaba. La misma vieja boina de sus días en las fuerzas especiales. Ahora, las 3 estrellas sobre ella parecían brillar con más orgullo que nunca. Vamos. Prometí ser el árbitro en su partido de fútbol. Me amenazaron con meterme al calabozo si no soy justa. Sabiera rió a carcajadas y comenzó a bajar la colina. Su figura ya no era la de una comandante estricta, sino la de una tía cariñosa o una hermana mayor. Desde abajo, se oían los gritos de los soldados. Mi general, apúrese, que ya empezamos. Sabiera comenzó a correr. El polvo se levantaba a su paso, pero ya no le molestaba. La tierra que pisaba era firme, y los pasos de los soldados que corrían a su lado eran fuertes. En las faldas de la sierra de Coahuila, allí estaba una verdadera soldado. Las estrellas no solo brillan en el cielo, brillaban en las gotas de sudor de sus hombres y, con más intensidad que nunca, en el corazón de Sabiera Talamantes, la general que respiraba al unísono con ellos.